Hola Luisa, hola a todos. Bienvenidos a esta especie de video podcast en donde vamos a hacer una pequeña revisión de un artículo llamado Quantum Risk Analysis. Voy a compartir mi pantalla con todos. Es este artículo de acá, fue publicado en Nature Quantum Information en el 2019 por Stefan Werner y Daniel Eger. En donde introducen un método de cálculo de una cantidad muy utilizada en el campo financiero, que es el value risk o el valor de riesgo. Y utilizan métodos de computación cuántica, algoritmos cuánticos. Entonces, la idea es, para organizar este podcast, dividirlo en dos partes. Entonces, lo hemos decidido llamar Quantum Risk Analysis into Flavors, y el sabor de esta noche, este día, ha sido Value Risk fijando simulación de Monte Carlo. Entonces, voy a permitirme presentar a nuestra invitada en el podcast, Luisa Murillo. Luisa es egresada del doble programa de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente cursa su maestría en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente para mí es un gusto tenerla aquí en el podcast y que haya aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Luisa? Ay, muchísimas gracias, Diego. La verdad es un honor estar acá contigo, revisando pues todos estos temas tan interesantes y que hoy en día, aunque hacen parte pues de la parte financiera, también están, digamos que ya permeando otros ámbitos y pues teniendo gran contacto con la parte cuántica, matemática y demás. Muchas gracias por tu invitación. La verdad es un gusto compartir esta noche con todos ustedes el tema. Y bueno, pues también presentarte. Muchas gracias por la presentación que haces de mí. Y bueno, pues tú eres justamente físico, también de la Universidad Nacional de Colombia. Nos conocimos, de hecho, en el pregrado, tuve el gusto. Y hiciste tu maestría en física también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sé que te interesan mucho todos estos temas de la parte cuántica y bueno, pues qué interesante lo que nos vas a presentar esta noche. Si ojalá sea de tu agrado. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bueno, preparar una pequeña presentación. Quisiera, digamos, digamos, aún no estoy tan familiarizado con el concepto de algunos conceptos de finanzas. Tú claramente eres mucho más experta que yo en estos temas. Quisiera empezar a preguntarte a ti, ¿cómo utilizas tú esta cantidad de valor de riesgo VAR, no voy a remitir a llamarlo VAR, en tu día a día, en tu cotidianidad como analista financiero? Claro, Diego, bueno, pues el Value at Risk, recordar primero que todo que es una técnica estadística y lo que busca cuantificar es la peor pérdida posible en un portafolio o en activos principalmente en un horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta pues cierto nivel de confianza. Esto es muy importante tanto a nivel regulatorio como pues a nivel de seguridad en cuanto a, digamos que conservar unos niveles de solvencia o disminuir pues los posibles riesgos que puedan existir. Existen varias metodologías para el cálculo de valor en riesgo. Hay una metodología paramétrica que justo se basa en toda la parte de la desviación estándar y la volatilidad. Hay otro método que es no paramétrico o histórico, mira el comportamiento histórico de los datos y digamos que esos datos se usan para la asignación de probabilidades. Y el que tú nos vas a comentar, que justo es el método de Monte Carlo, uno de los más usados y conocidos para este cálculo de value at risk. Principalmente lo uso como te decía, como para la revisión de los posibles o el peor riesgo que se pueda identificar en un tipo de acción,
en algún activo que se quiera, digamos que invertir. Esto principalmente y también para la parte regulatoria es muy usada, al igual que stress testing, backtesting, bueno, varias cosas que vienen acompañando a este Value at Risk y que pues es muy importante eh, en todo el tema financiero y bueno, de cuantificación de pérdidas. Vaya, suena que es como demasiado, es como rutinario, digamos, el cálculo del valor del riesgo, ¿no? Suena eso. Totalmente, Diego. Coincidencialmente, ya que lo mencionas, quiero remitirme a la referencia que vamos a estudiar esta noche. Básicamente vamos a estudiar en detalle, bueno, hasta el detalle, que tenemos este artículo llamado Efficient Monte Carlo Methods for Value Risk, un artículo sí, publicado en el año 2000, en el año 2000 por Paul Glasserman, Philip Heidelberg, Pervez Shahaburi. Pues, o sea, básicamente esta noche vamos a centrarnos en este artículo porque es una referencia del artículo de Quantum Risk Analysis y es de hecho el que referencia para, pues, digamos, es que tener en cuenta para algunas cosas importantes de Monte Carlo, de la simulación de Monte Carlo que nos va a permitir comparar los métodos posteriormente en la segunda parte del podcast. Pero hoy el sabor de esta noche es Monte Carlo. Entonces, quisiera dar mi propia interpretación del value risk desde un punto de vista probabilístico. Entonces, vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria que tiene cierta distribución y vamos a definir un nivel de confianza y ese nivel de confianza lo vamos a llamar alfa. Entonces, la idea es preguntarnos, básicamente, queremos estimar cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un cierto valor más grande, que justamente va a ser el valor en riesgo. Entonces, digamos, mi interés es cuantificar, bueno, digamos, hay dos tipos de valores de riesgo que se quieren cuantificar. Por ejemplo, podemos tener el alfa dado y queremos cuantificar justamente cuál es ese valor de la variable aleatoria para el cual la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor más grande que el valor de riesgo sea exactamente igual a alfa. O viceversa, podemos tomar cualquier valor de la variable aleatoria y podemos cuantificar cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que ese valor. Y ese sería, digamos, el nivel de confianza. Entonces, en general quisiéramos más o menos hacer este estimativo. Si yo tomo una función y que te dice, digamos, o sea, imagínate que tienes una realización de tu variable aleatoria, ¿verdad? Entonces tu variable aleatoria puede tomar cualquier valor, aquí o aquí. Entonces, cada vez que tu valor aleatoria sea más grande que ese valor en riesgo, esa i te va a sumar uno. Te va a sumar uno. Entonces, puedes utilizar este estimador para cuantificar justamente cuánto sería el nivel de confianza, o viceversa. Si te dan el nivel de confianza, cuánto sería el valor de riesgo. Entonces, digamos que, dado este estimador, digamos este caso especial, tú podrías plantearte una forma aleatoria, justamente. O sea, como te decía, podrías hacer una realización de tu variable aleatoria que entiende justamente en el valor esperado de tu variable estadística, o un poquito a la derecha, o un poquito a la izquierda, ¿sí? Cualquier. De tanto en tanto, te va a salir justamente un valor más grande que el valor en riesgo. Pero justamente o sea, digamos, en eso se basaría, digamos, un muestreo de Monte Carlo. Porque cuando haces Monte Carlo, siempre, pero digamos en este contexto, no soy experto en Monte Carlo, pero digamos en este contexto, vamos a remitirnos con que Monte Carlo es simplemente un muestreo aleatorio de la variable estadística. Entonces, de hecho, es una idea muy poderosa que ha permeado, digamos, diferentes ámbitos de la física. O sea, la mecánica estadística es muy utilizado en la simulación de Monte Carlo. Quisiera, digamos, este ejemplo que ilustra Wikipedia es muy diciente, porque este es uno de los primeros ejemplos en donde se ve, digamos, el poder de la simulación de Monte Carlo. Imagina que tienes un cuadrado
tienes un círculo, un semicírculo, un cuarto de círculo escrito en ese cuadrado. Entonces tú podrías aleatoriamente elegir cualquier posición de ese cuadrado, la que tú quieras. Y si tú pudieras determinar, si tú pudieras, digamos, dividir en dos regiones el círculo de todo el cuadrado, tú empiezas a contar cuántos de los puntos que elegiste aleatoriamente caen en ese cuarto de círculo sobre el total, podrías hacer una estimación del bloque. Y es justamente lo que está realizando este video. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí en esta simulación toman hasta De acuerdo. 30.000 muestras aleatorias. Entonces tú estás contando cuántos están cayendo dentro del cuarto de círculo y lo estás comparando con el total. Y si haces esa razón, justamente te da bien. De acuerdo, Diego. Igual una pregunta que me surge con respecto a lo que nos explicas es justo el tema de el comportamiento de las variables que se asume para el VAR, ¿no? Que es justo un comportamiento gaussiano. Esto que nos estás mostrando, digamos, también asume ese mismo comportamiento. Es una buena pregunta. Lo que el artículo da a entender es que, digamos, el método de Monte Carlo se ajusta, digamos, a cualquier distribución que tú tengas de colas muy chiquitas, o sea, no distribuciones de colas muy grandes. Porque Ok, de hecho ese es el problema de Monte Carlo, o sea, realmente no sabes a priori la distribución de tu variable aleatoria, pero sí puedes hacer, digamos, realizaciones de la variable. Sí, es como, digamos, lo que se esconde, el problema que se esconde de la simulación de Monte Carlo. Entonces, digamos que es una idea muy inteligente hacer esas realizaciones aleatorias, pero digamos, así como tiene, digamos, el poder, ahí mismo es donde está el problema, porque, digamos, el artículo dice, bueno, si tú fueras a simular un portafolio y tienes demasiadas realizaciones, no importa si son aleatorias, pero tienes demasiadas realizaciones, evaluar el portafolio cada vez computacionalmente es muy costoso. Entonces, digamos que esta forma de hacer el muestreo es muy poco, digamos, es muy poco eficiente, porque imagínate que tengas que cuantificar este estimado, ¿no? Entonces tienes que tener realizaciones de tu variable aleatoria, pero claramente, como estás viendo una cola, las realizaciones que justamente superan el valor de riesgo son muy pocas. Entonces realmente tienes que hacer demasiadas y demasiadas simulaciones para poderlo hacer. Entonces, de hecho, hay un canal de YouTube. Se llama ASX Portfolio, donde te ayudan, o sea, puedes hacer, digamos, una simulación en Python de cómo sería esa simulación. Entonces, imagínate, vamos a correrlo. Este código es de ese canal. Se demora un poquito. Entonces, imagínate que haces muchas realizaciones sí, muchas realizaciones para calcular tu portafolio, ¿no? Entonces, de hecho, puedes encontrarte con una imagen como esta, ¿verdad? O sea, donde tienes demasiadas realizaciones en muchos días de tu portafolio, muchas realizaciones aleatorias, y al final de los días podrías hacer un estimativo justamente tomando cuánto sería, cuál, sí, cuál sería el promedio de valores que superan cierto valor que justamente constituye tu valor de riesgo. Entonces, desde un punto de vista computacional, esto es muy, muy costoso. Justamente de esa es la idea acuerdo. del artículo que estamos estudiando esta noche. O sea, cómo pensar una forma más eficiente de hacer el cálculo del valor de riesgo. De Entonces, acuerdo, Diego. Y discúlpame, poniendo un poco en términos de pronto más eh, clarificantes para la parte de finanzas, se podría decir que aquí estamos revisando o simulando varios escenarios eh, del comportamiento de las variables, ¿sí? O así te lo exacto, estoy exacto. entendiendo. Déjame, llego a esa parte, justamente, ¿De acuerdo? para aterrizar más la discusión. Entonces, vamos a definir una serie de parámetros. Entonces, vamos a definir un vector S de factores de riesgo. Entonces, esos factores de riesgo básicamente son los que determinan un portafolio. Vamos a definir un horizonte
que es como una ventana de tiempo, puede ser un día, una semana, etc. Y vamos a definir delta S como el cambio de los factores de riesgo en esa ventana de tiempo. Y finalmente vamos a definir L como justamente la pérdida del portafolio debido a los cambios de los factores de riesgo en esa ventana de tiempo. Entonces, es justamente lo que tú dices. O sea, tenemos una serie, tenemos un vector, una serie de factores de riesgo que justamente te cambian el valor de la pérdida de tu portafolio. Entonces, justamente lo que tú dices, o sea, lo que hace Monte Carlo es pensar cómo, o sea, lo que hace las escuelas de Monte Carlo es aleatoriamente elegir diferentes escenarios, diferentes cambios en los factores de riesgo para poder hacer la cuantificación de las pérdidas del portafolio y así mismo el cálculo del portafolio en sí. Ok, Sí, es exactamente como tú lo piensas. Entonces la idea es pensar cómo podemos hacer ese muestreo justamente de estos caminos, digamos, porque tú puedes tener esta opción, o sea, tú puedes, digamos, recorrer ese espacio de factores de riesgo así como muestra este video, que es como un caminante aleatorio. O sea, tú simplemente aleatoriamente eliges vectores dentro de tu espacio y ese sería como tu espacio de vectores de riesgo. Y puedes estar haciendo el cálculo del portafolio. Pero, como te digo, como el valor de riesgo es una probabilidad marginal, o sea, la cantidad de simulaciones que tienes que hacer es alta. Esa de es como la acuerdo. idea. Y esa es la idea de cómo vamos a corregir eso aquí en el artículo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Digamos, el corazón de la idea. Tú siempre puedes, digamos, pasar de una estimación de variables independientes, o mejor, variables correlacionadas a otro tipo de variables correlacionadas. Entonces, digamos, como una receta general para hacer, digamos, ese paso, ese cambio, digamos, de una variable independiente a una variable correlacionada es, imagínate que tienes tu vector de cambios de factores de riesgo y tú tienes una variable independiente z, una normal estándar, de mediana 0 para desviación estándar 1. Entonces, de la forma en la que tú puedes hacer muestreos en las correlaciones de tu vector de riesgo es tomar una representación de Cholesky justamente de las correlaciones de los factores de riesgo y multiplicarla por ese vector aleatorio Z. Y es, digamos, es algo muy general. El artículo no presenta una razón concreta, pero hay un artículo adicional que es justamente este artículo de Risk Metrics, donde te da, tal vez no te da una razón muy de fondo, pero sí te da un ejemplo de por qué esto sucede así. Entonces vamos a ilustrar la idea. Súper. Sí, porque digamos, o sea, lo que tú quieres es muestrear aleatoriamente justamente ese delta S, pero delta S, digamos, todos esos elementos vectoriales pueden tener correlaciones entre sí. Entonces tú quisieras respetar esas correlaciones, pero solamente puedes, digamos, echar mano de una variable aleatoria independiente, que son estos sets, un vector de z de variables normales. Sí, de una distribución normal estándar. Entonces, imagínate que tú puedes determinar la matriz de correlaciones de un factor de riesgo de 2 entradas. Imagínate que tu vector de riesgo solo tiene 2 entradas y esta justamente es la matriz de correlaciones que representa las correlaciones entre los vectores. Pues una matriz de correlaciones es una matriz definida semipositiva. Que vamos a aterrizar digamos, esa idea de una matriz definida semipositiva es que tiene autovalores o valores propios mayores o iguales que 0. Sí, digamos. Pero eso son cosas de la estadística, digamos. Entonces, imagínate que tú haces la representación de Cholesky de esa sigma. ¿Qué significa una representación de Cholesky? Puedes tomar sigma, multiplicarla por C, que es una matriz triangular inferior, multiplicarla por su transpuesta. ¿Verdad? Entonces, justamente la representación de Cholesky de esta matriz de correlaciones está por esta cantidad de acá. Entonces, tú cuando haces la multiplicación por un z, que es una variable independiente, te
Entonces dices delta S1 es igual a Z1 y delta S2 es igual a esta cantidad de acá. Entonces, digamos, lo importante de esto es que Z1 y Z2 son variables independientes. Entonces resulta que si tú fueras a calcular la varianza delta de C2, te da esta cantidad de acá. Y como... Ajá, y esa varianza es justamente 1. O sea, porque... A ver. Sí, esa varianza es 1. Ahorita voy a revisar las razones, pero lo más importante del asunto es... O sea, fíjate que eso está bien, porque o sea, si tú tomaras la varianza de delta C1, es la misma varianza de Z1, y esa varianza es 1, que es justamente esta entrada 1, 1 de la matriz de correlaciones. Igualmente, la varianza de delta C2 también es 1, que es justamente la entrada digamos, del término 2, 2 de tu matriz de correlaciones. Claro. O sea, eso significaría, ahí estás mirando la relación que tiene ella consigo misma, ¿sí? Por eso es uno. Sí, sí, digamos, Ok. delta S1 es una variable aleatoria y delta C2 es una variable aleatoria. Entonces, o sea, esta matriz, digamos, de correlaciones, o sea, ve y mira las varianzas y las correlaciones entre esas dos variables aleatorias. Tal vez lo más importante es este término de acá, porque si tú, imagínate que tú multiplicas delta S1 por delta S2, pues te da Z1 cuadrada por ρ, y tú miras el valor esperado de esa cantidad. ¿Sí? Como la varianza de Z1 es 1, ese valor esperado hasta ese punto es ρ. Si tú multiplicaras Z1 por Z2, Z1 por Z2 y tomases el valor esperado, esas variables, digamos, esas Z1 y Z2 sí son independientes, no están correlacionadas. Entonces, justamente ese término cruzado se te vuelve cero. Como ese término cruzado es cero, finalmente te da que la correlación entre delta S1 y delta S2 es ρ, que es justamente lo que necesitas. Ok. ¿Sí? Les voy a quedar debiendo, creo que no es muy difícil ver, pero ahorita no lo veo bien, que efectivamente la varianza de delta S2 también es 1. Si mi memoria, si estoy bien, este cuadrado no debería estar y las varianzas son las mismas, que son 1. Entonces, pues ahí claramente todo este r cuadrado se va con este r cuadrado y te quedaría este cuadrado, creo que se me fue. Pero bueno, ¿cuál es la lección de todo esto? Que tú puedes, digamos, copiar cómo serían las correlaciones de una variable correlacionada utilizando una variable independiente, simplemente utilizando su representación de clase. Esa es la lección. Y esa, de hecho, es parte importante del algoritmo que estamos desarrollando. Bueno, que desarrolló la. Tal vez la idea más importante es esta, la del cambio de estimados. Es un resultado probabilístico de la estadística. Simplemente lo voy a enunciar. Van a haber muchos resultados de la estadística, pero solo voy a enunciar. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que tú potencialmente puedes cambiar el valor esperado. Si tú hicieras, digamos, tú puedes hacer digamos, este muestreo con una variable z normal estándar, o sea, de media 0 y desviación estándar 1. Pero la estadística o la probabilidad te permite cambiar potencialmente digamos, esa distribución de probabilidad de las variables independientes. ¿Cómo? Que ya mu no sea 0, sino que mu sea una cantidad distinta de 0 y que sigma ya no sea, digamos, una correlación de variables independientes, sino que puedan haber ciertas correlaciones entre las entradas de tu vector z. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, queremos saber cuánto es el valor estimado de ese conteo de que el portafolio toma un valor más grande que X. Vamos a decir que X es el valor del riesgo en este caso. Entonces, entonces tú puedes cambiar, digamos, esas variables, tú puedes cambiar esas variables, pero tienes que pagar el precio. Y el precio a pagar es que tienes que multiplicar ese estimador por una cantidad de que se relaciona con bueno, la palabra en inglés es likelihood, que traduce como La probabilidad. verosimilitud, creo. ¿Sí? ¿Verdad? Pero, ok.
La verosimilitud. Y en este caso la verosimilitud es la razón entre una normal de media cero con relación a la identidad sobre una normal de mediana mu con relación a sigma. Esta es una cantidad realmente fea, entonces ni siquiera la escribí aquí. Ahorita podemos ver qué tan fea es el artículo. Ese es el primer resultado importante de la probabilidad que vamos a utilizar. Y un segundo resultado de la probabilidad es que si tú tomas el valor esperado de la cantidad cuadrática, que en este caso sería como la varianza de ese nuevo estimador, es igual al valor esperado del término de verosimilitud por el estimador original. O este conteo, simplemente vamos a llamarlo conteo. Entonces, digamos, aquí lo único importante es que tú quisieras reducir la varianza lo más que puedas en tu estimador. ¿Cómo puedes lograr eso? ¿Me escuchas? Ay, Ya, Dios. Diego. Así son las cosas. Dale, no, igual se puede cortar. Así son los podcasts, así son los podcasts, así son. Vale. Entonces, es como lo importante, o sea, tenemos que tener en cuenta que para reducir la varianza de este nuevo estimador, tenemos que reducir la verosimilitud al máximo. Ese es nuestro segundo resultado de probabilidad. Entonces, cité aquí, digamos, explícitamente la idea del artículo. Queremos escoger mu y sigma para hacer escenarios tal que el valor del portafolio sea mayor que cierto valor X, que es el valor en riesgo, más probablemente bajo esta nueva distribución normal que con respecto al original. Eso es nuestro objetivo. Y es como el corazón del artículo. Entonces, para simplificar un poquito las cosas, digamos, el artículo introduce una aproximación que es la llamada aproximación delta gamma. ¿Has escuchado esa aproximación, Luis? No, no, no la he oído. Cuéntanos un poco de ella, Diego. No, pero yo creo que sí la has escuchado. Es la aproximación más famosa de toda la física. Ok, Sea, cuéntame un poco más. cuál crees que sea la aproximación más famosa de la física? Ay, Diego, no sé, me la pones muy difícil. No, no, no quisiera especular. Vale, pero es una aproximación que todos la conocemos. Es la aproximación de Taylor. La aproximación delta gamma es una aproximación de Taylor hacia el orden. Sí, no, no, la verdad, me dices así, como que no, no Vale, la tengo vale. en mente, pero cuéntanos un poco más. Veamos, perfecto. Veamos la expresión. Aquí decido poner un juego de nombres, aproximación delta gamma, aproximación de Taylor. Simplemente tú vas a considerar que para calcular tu portafolio, que depende de cada uno de los factores de riesgo, vas a aproximarlo a una constante menos un vector por el vector de cambio de factor de riesgo menos un medio, digamos, de delta S traspuesta, que es el vector de factor de riesgo traspuesta por gamma por delta S. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que este delta es la derivada del portafolio con respecto a cada una de las variables. Y gamma es como si fuese la segunda derivada del portafolio con respecto al cambio del factor de riesgo. Entonces, ese gamma básicamente es igual a la discrecional. Y esto pues es como una aproximación de Taylor. Y bueno, esa aproximación, ¿para qué la usas? Básicamente es para que sea más fácil. Digamos, o sea, digamos que las cantidades que tienes que calcular son realmente, digamos, te voy a dar un ejemplo. Fíjate que el valor de verosimilitud es justamente esta razón entre distribuciones normales. El artículo, de hecho, escribe explícitamente esa expresión. Y esa expresión es justamente esa expresión fea que decía.
Está justamente por acá, la ecuación 6. ¿Sí? Entonces, o sea, el artículo dice que realmente, o sea, para obtener información de una expresión como estas es muy complicado. Entonces, la idea es simplificarte un poquito la vida utilizando una aproximación del portafolio. Básicamente es eso. De acuerdo. Ajá, entonces, pues podemos definir un par de cantidades. Simplemente podemos diagonalizar este vector, digamos, esta matriz de acá, y simplemente cambiar delta S por ahora estas variables normales Z, que ahora van a tener una nueva mu, o sea, un nuevo promedio y una nueva matriz de covarianza. Ajá. Y pues simplemente este término, digamos, el término lineal en Z y cuadrático en Z, lo llamamos como. Son un par de definiciones adicionales. Pero digamos, o sea, es el punto de la aproximación delta gamma, es una aproximación de Taylor a segundo orden. Ajá, entonces simplemente lambda vamos a definirla como una matriz de valores propios, o sea, una matriz diagonal, y pues tenemos las cantidades, ¿no? Habíamos dicho que tenemos la representación de Cholesky. La representación de Cholesky es tomar, digamos, tú tienes una muestra de los valores de riesgo, de los factores de riesgo del pasado, puedes obtener la representación de Cholesky. Y puedes diagonalizar esta matriz, que es un medio de la respuesta a la matriz de Cholesky por gamma cosa. Y esa es justamente la forma que puedes pasar de aquí a acá. Pero es algo muy, es algo algorítmico, ¿no? Es algo que puedes hacer siempre. De acuerdo. Lo que sí es importante es dejar explícito esta nueva variable delante de z, que es justamente la que queremos cambiar. Un tercer resultado de la probabilidad, que realmente sí es un poquito complicado de revisar su demostración, seguramente para los estadísticos es bastante complicado. Simplemente vamos a tomar mano de que puedes puedes tomar el valor esperado exponencial de I omega Q, que simplemente es la función generadora de momentos. Es una función que te dice cómo es el valor esperado de Q como variable aleatoria. Se te relaciona con el promedio de Q cuadrado, con la varianza de Q al cubo, asimetría, Q a la cuarta, curtuosis, Q a la quinta, Q a la sexta. Realmente la función generadora de momentos te describe la distribución de tu variable aleatoria. Y pues para no hacer largo el cuento, simplemente es la exponencial de psi, de I omega, y donde psi es esta expresión de acá. Si revisar la demostración no es tan sencilla, pero lo que sí es importante es que, digamos, el objetivo es siempre irte a una variable normal, que digamos, las funciones generadoras de momento de variables normales sí están muy bien estudiadas. Entonces, como que en ese sentido va el espíritu de la demostración. Pero simplemente vamos a echar mano de este resultado. Resultado importante. Y pues también vamos a pensar que si tienes aquí es un mayor que, o bueno, menor que, está bien, es equivalente, la probabilidad de que tu portafolio tome un valor menor que X es igual o parecida a la probabilidad de que tu valor Q sea menor que X menos A0, que simplemente despejar Q de esta expresión. Y ya, o sea, creo que podemos vivir con esa presunción. Ahora, sí es donde viene lo interesante. Como les decía, como te decía, todo se hace más fácil con esto. Entonces, fíjate que podemos ser muy optimistas y tener condiciones ideales. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que tú ya tienes una expresión muy explícita acerca de cómo es el comportamiento de tu portafolio con respecto a las variables aleatorias que quisieras escribir. Entonces, lo que hace el artículo es decir, vamos a dar ciertas condiciones ideales, porque tú quieres que esta L sea lo más grande que tú puedas. Entonces, por ejemplo, Sí. si las BIs son positivas, si BI es positiva, qué rico que ZI fuera grande. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, si las lambda I, si alguna lambda, si algún valor esperado de esta lambda que hemos definido antes es mayor que 0, qué rico que la varianza de los zetas sea grande.
para que L sea negativo. Y viceversa. Si alguna BI es negativa, qué rico que ZI fuese pequeña, para que digamos, esas pérdidas fuesen pequeñas. Y asimismo, qué rico que si las lambda i fuesen negativas, si alguna lambda i es negativa, qué rico que la varianza de la variable aleatoria fuese pequeña para que no se contabilice tanto en el portafolio. Entonces, esas son justamente las tres condiciones ideales y queremos ser muy optimistas porque podemos lograr eso. Y de hecho sí, o sea, el artículo da la magia. Entonces, la magia del artículo es, supongamos que tenemos un teta, que teta es, vamos a suponer que es más pequeño que 1 sobre 2 veces lambda 1, tal que lambda 1 sea el valor propio más grande de la matriz lambda, que sea positivo. Y podemos definir un conjunto de, de promedios y varianzas justamente que cumplen esta cualidad y esta cualidad. Por ejemplo aquí, fíjate en esta sigma y cuadrada. Entonces, si se cumple la condición para teta, tu denominador es positivo. Y si justamente lambda i es mayor que 0, tu varianza, la varianza sería grande. Justamente para cada uno de los ZI, o para ese ZI, para que lambda i sea mayor que 0. ¿Sí? Sí, claro, Diego. Un pequeño ejemplo. De hecho, el artículo menciona que pues, estas son condiciones ideales. Entonces, está muy bonito porque puedes, digamos, reunir todo eso en estas dos condiciones, que tu matriz de correlaciones sea justamente la inversa de la identidad menos 2 veces teta por lambda, y que el vector de promedio sea justamente teta por sigma de teta por B. Y un hecho muy interesante es que esta sigma, esta matriz de covarianza, sigue siendo diagonal. Entonces lo que dice el artículo es, o sea, pasamos de unas variables que no están correlacionadas, ¿sí? Porque la matriz de covarianza original era la identidad, y seguimos en variables no correlacionadas, porque otra vez nuestra matriz de covarianza es diagonal. Pero digamos, es muy bonito ver cómo, o sea, cómo inteligentemente puede dar estas dos condiciones. Y claro, esas dos cantidades están muy relacionadas con esta psi que hablamos antes, ¿no? Como que este término muy parecido al término de promedios. ¿Sí? De hecho, sí están muy íntimamente relacionadas. Es justamente debido a que pudimos tener la aproximación delta gamma. Entonces, realmente la aproximación delta gamma en el artículo sí es muy importante, porque justamente te permite a ti hacer todos estos cálculos de una forma, digamos, racionalmente bien. O sea, puedes hacer los cálculos. Es la base. Claro, no hice los cálculos, pero pues creo ciegamente en el artículo. Vale. Y listo, todo se hace más fácil. Entonces, un cuarto resultado de la probabilidad es que ellos dicen y demuestran que justamente este valor de verosimilitud va como la exponencial de menos teta q más psi de teta. Y está muy chévere porque fíjate que si habíamos dicho que q y l siguen, digamos, un comportamiento muy similar, entonces si l es grande es porque q es grande. Y si q es grande, justamente este valor de verosimilitud es muy pequeño. Y era justo lo que queríamos. O sea, queremos que la varianza del estimado sea muy pequeña. Para eso queremos que este término de verosimilitud sea muy pequeño. Entonces, listo. O sea, de hecho es otro de los puntos importantes que dice el artículo. O sea, queremos minimizar la varianza lo más que podamos en el estimador. Y finalmente el estimador es este término de acá. Ahora, un quinto resultado de la probabilidad. Resulta ser que el valor esperado en estas nuevas variables es un sigma, que dependen de teta. Teta es una variable libre que dejamos de la variable aleatoria como es justamente x menos a 0. Y el resultado importante es que justamente eso es exactamente igual a la derivada con respecto a teta de esta función psi que vemos. Entonces, como necesitamos fijar el valor de psi, lo vamos a basar en el psi de tal forma que justamente resuelva esta ecuación.
el sí perfecto es de tal forma que justamente el valor esperado de Q sea igual al valor en riesgo menos AC. Ajá. Y entonces esta ecuación justamente nos da el valor de teta que necesitamos. Finalmente, ya para ir terminando, el algoritmo. Entonces el algoritmo sigue los pasos. Entonces, el primer paso es calcular C de la siguiente forma. Encontramos una matriz A, que sea justamente la representación de Cholesky de la matriz de covarianza. Entonces, para ilustrar esto, tengo aquí un programa en Python también. Lo voy a correr, que se va a demorar un poquito. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea? Tú puedes obtener datos de esta base GetData Yahoo, que te da, o sea, puedes tener, digamos, justamente los vectores de factores de riesgo, como CDA, DHP, TLS, NAB, WC, etc. Y son justamente como índices de riesgo. No sé si los has escuchado. ¿Estás familiarizado con algo? No, no, mira que estos no me suenan. Está bien, está bien. Estuve mirando ahí, solo revisándolo en Google y son como bancos australianos. Entonces, como para el ejemplo, vamos a utilizar factores de riesgo de índices de bancos australianos. Entonces, la idea es que puedes obtener los datos, puedes importarlos y puedes justamente hallar la matriz de covarianza de esos datos. Y, y digamos, los retornos, por ejemplo, voy a ser un poquito explícito aquí. Suponte tú que tienes cualquier dato, TLS, CDA, el que tú quieras, y esos son data frames de pandas, entonces tú puedes aislar el valor al final del día, cuánto cierra el valor de cada uno de esos índices. Y puedes obtener, digamos, el porcentaje, el cambio porcentual. O sea, puedes comparar cuánto es el valor del día con respecto a otro, cuánto es el cambio porcentual. Puedes obtener los promedios de todos ellos y puedes obtener la matriz de covarianza de esos seis índices. Ajá. Y pues de hecho, estas bases de datos se están actualizando día con día, entonces de hecho podemos tener la fecha de hoy y hace 300 días. Básicamente esta es la parte del código que hace eso. Es algo, digamos, que se puede hacer, digamos, muy directamente utilizando pandas y Python. Entonces, para hablar un poquito del código, importamos pandas, NumPy, Matplotlib. Esta librería te sirve a ti para convertir, digamos, valores de tiempo, objetos de tiempo, poder manipularlos, poder tener intervalos de tiempo, lo que tú quieras. Y esta última librería es para importar los datos de Yahoo, de Yahoo. Siempre se demora un poquito el programa, digo antes. Dale, Mientras Diego, no, igual. Discúlpeme, te iba a decir que pues está muy interesante, pero igual que también pues aquí nos buscas dar una visión pues mucho más completa con la programación y también pues la importancia de estos modelos para la parte de administración justamente de los riesgos, el hecho de que igual siempre está en un riesgo o siempre además del riesgo está la incertidumbre y esa es la parte que no podemos calcular, pero pues considero que este modelo es muy interesante y lo que nos has mostrado pues es bastante relevante de cómo se puede hacer esta simulación. sí, mira que no es tan difícil, digamos, programarlo en el sentido que, por ejemplo, o sea, imagínate que tienes la matriz de covarianza, que te quiero mostrar ahorita en un momento. Entonces, por ejemplo, tú puedes obtener justamente NumPy tiene digamos, la funcionalidad de obtener justamente la representación de Cholesky, que es esta línea que tengo aquí. Entonces, tú tienes tu matriz de covarianza, puedes obtener la matriz de Cholesky e inmediatamente ya tienes la matriz A, que es la que estamos definiendo en el algoritmo. Y así mismo puedes obtener los valores propios y los vectores propios de justamente esta cantidad, menos un medio, ya te has puesto gamma A, que es justamente, digamos, el siguiente paso del algoritmo. Entonces, mientras corre el programa, entonces
Justamente pues quieres definir eso, o sea, quieres definir una matriz V que es ortogonal, o sea, una matriz cuyas columnas sean vectores propios de justamente este término, menos un medio de A traspuesto gamma A, y lambda, que sea la matriz diagonal de valores propios. Sí, que es como lo que hemos visto antes, para justamente convertir delta S en Z. Y vamos a definir C como A por B, ya tenemos que A es el Cholesky, V que es esta matriz ortogonal que ya definimos, y vamos a definir B justamente el vector de primeras derivadas del portafolio con respecto al valor de riesgo por sí. Eso es algo que se me olvidó nombrar, pero estamos asumiendo que justamente tenemos dadas esas dos cantidades, delta y gamma. Tenemos la primera derivada y la segunda derivada tau. Y vamos a definir teta igual a teta x como la solución de esa ecuación que hemos visto, la solución de la derivada con respecto a teta de epsilon teta. Esta parte la puse en rojo porque es la parte más demorada del algoritmo, pero igualmente puedes tener librerías de Python que te hagan eso automáticamente. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que teta tenga que cumplir esta condición, que sea menor que 1 sobre 2 veces el valor propio más grande de lambda, para que justamente tu matriz, cuando obtengas sigma para la nueva variable aleatoria, esa matriz sí pueda ser definida positiva, definida positiva. Ajá, y automáticamente puedes obtener la matriz de covarianza y la matriz de promedios y simular. Entonces, simplemente, ¿cómo simulamos? Generamos un vector de distribución normal, justamente que tenga esta matriz de covarianza y este vector de promedio, ajá, de forma independiente. Definimos delta S como C por Z sub I, calculamos el valor del portafolio, el valor de pérdidas del portafolio en estos escenarios, y finalmente, bueno, calculamos Q también, y finalmente calculamos el estimador del valor de riesgo, que es justamente esta cantidad que definimos acá. Entonces, una parte importante del algoritmo es que, por ejemplo, si en el algoritmo de Monte Carlo original necesitas llamar 4000 veces, o necesitas calcular 4000 veces este valor de pérdida de portafolio, aquí solamente lo tienes que hacer 400 veces. Digamos que ese es el poder del algoritmo, o sea, que puedas calcular eso de una forma muy rápida. ¿Sí, correcto? Sí, entonces, digamos, eso es lo que está aquí en el código. Básicamente es así como te lo digo, es como está. Tienes la matriz V de tanto vectores, la matriz lambda, que es la diagonal de los propios. Ya terminó. La matriz C, la matriz vector B, etcétera, etcétera. Sí, entonces, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, tú puedes decir cuánto es Cov matrix y esa cantidad justamente te da la matriz de covarianza de los valores originales. Entonces, es justamente tú quisieras mantener las correlaciones de estas variables aleatorias. De acuerdo, Diego. Igual, ¿sabes? Se me ocurre que podríamos hacer en otra entrega también Sí, de pronto algo relacionado con calcular el valor en riesgo por los métodos que yo te digo que entendería, son los que más se usan, el método paramétrico y el histórico, y revisarlo contra este método y esta simulación que hiciste para ver justamente cuáles son las diferencias o qué nos arroja cada uno. estoy completamente de acuerdo. Solamente como para el comentario final, digamos, estos son los valores de la pérdida del portafolio. Sí parece, digamos, una cantidad muy aleatoria. Lo que me parece chévere es, por ejemplo, si yo definí el valor en riesgo, 2.25, ese es mi valor en riesgo. Resulta que no, perdón. Sí, este es mi valor en riesgo. Ajá, entonces el estimador dio 0.014, que es el resultado final que vemos. Que sería como la probabilidad de justamente tener ese valor a 2.25. Y, digamos, ese lo definí utilizando el acero. Entonces, digamos que el promedio es 1.12. ¿Sí? Digamos, el promedio de mis pérdidas en el portafolio es 1.12. Entonces, yo quisiera ver cómo es la probabilidad de obtener 2.25 solo, y solamente utilizando aquí el número de
simulaciones de Monte Carlo que utilicé fueron 500 y da el valor. Ajá. O sea, tengo una probabilidad aproximadamente de 1.4% de que justamente un portafolio pierda más de 2.25, siendo que el promedio es 1.12. Entonces, como la interpretación final del programa. Tienes razón, digamos que en otra próxima entrega podemos hablar de esto un poquito más detalladamente. Quiero terminar con dos cosas. La primera es el resultado final de esta simulación de Monte Carlo, porque Werner y Jäger justamente afirman que si tú tienes un valor en riesgo por cierto, digamos, intervalo de confianza, ese intervalo de confianza escala como el número de muestras que estás tomando en la simulación del Monte Carlo a la menos 1. Y eso va a ser importante al compararlo con los métodos. Entonces, digamos que para obtener una precisión dada de tu algoritmo, necesitas tener el escalamiento de muestras, o el número de simulaciones de Monte Carlo como a la menos 1. Ajá. Y finalmente, pues ya para terminar, aquí las referencias que utilizamos. El artículo original, digamos, este documento técnico del Risk Metrics, que justamente nos ilustra por qué la representación de Cholesky es indicada. El artículo original de Werner y Jäger y este canal de YouTube, en donde basamos el programa de Python. Entonces la idea es que todo va a estar subido junto, la presentación, el programa, o si quieren contrastarlos o si quieren estudiarlos independientemente y adicionalmente, si tienen alguna pregunta, súper abiertos a... Si tú tienes alguna pregunta, Luisa. Gracias, Diego. No, más que todo agradecerte. Creo que es una muy buena explicación y pues a seguir revisando esta parte que se me hace tan interesante. Como te decía, se me hace muy buena idea poder revisar esa parte de cómo nos da el VAR con estos modelos que te comentaba y ver este Monte Carlo que entendería según lo que nos comentas es mucho más preciso. Sí, o digamos, te ahorra cálculos computacionales. Digamos que es como la moraleja del artículo, o sea, cómo puedes, con la menor cantidad de muestras de Monte Carlo, justamente dar una buena estimación del valor. De Y acuerdo. pues, digamos, ojalá para una próxima oportunidad, ojalá muy pronto, tenemos la segunda parte, el segundo sabor, que ahora sí es la cuántica cuántica. Muchísimas gracias, Diego. Te mando un abrazo y Gracias a ti, estamos en Luisa. contacto. Chao.